Bien, buenas noches. Vamos a iniciar con este curso. Bueno, primero saludarlas. Vamos a dar inicio al curso sobre promotores sociales comunitarios frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. En esta oportunidad nos vamos a centrar básicamente del papel que tienen los promotores sociales frente a esta temática, frente a esta problemática que es la violencia. Y para poder entrar, para poder conocer sobre el papel que tienen los promotores sociales en esta temática, es importante conocer, es importante conocer cómo es que se tiene esta idea de lo que es violencia, ¿no? Recordemos que nuestro papel como profesionales de las ciencias sociales es justamente fomentar, es justamente formar a promotores, a promotoras sociales que respondan a esta problemática, ¿no? Y por ello es necesario conocer más a profundidad, por decirlo, aspectos importantes como la normativa internacional, la normativa nacional, que básicamente son indispensables para conocer o para conocer, digamos, las acciones que se realizan en el marco de la violencia. Y es así que vamos a entrar a compartir en un primer momento sobre el Sistema Nacional de Protección, ¿no? Y conociendo el Sistema Nacional es necesario ver a qué responde nuestro marco legal a nivel nacional, ¿no? Y esto nos lleva a comprender más lo que es el sistema internacional, ¿no? Un primer documento es la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Tenemos la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, más conocido como la Convención de Belém do Pará. Esta primera convención que hablábamos sobre la eliminación de todas las formas de discriminación, más conocidos como el CEDAW, es dada por la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Es adoptada por esta organización en 1979 todavía. Este documento que digamos, siempre se presenta cuando se trabaja el tema de violencia, es importante porque es el primer documento legal internacional que reconoce diferentes prácticas sistemáticas de discriminación. En esta convención, en este documento, no menciona sobre el problema de la violencia como tal, sino más bien reconoce que a nivel mundial hay diferentes prácticas de discriminación. Y dentro de estas prácticas de discriminación encontramos los hechos de violencia, ¿no? Este documento, esta convención ha sido vigente, digamos, desde 1981, que es cuando entra en vigencia en septiembre del 81. Y es aprobada por nuestro país, por el Perú, en el 82, ¿no? Un año después a su promulgación. En este documento, el CEDAW, ¿no? De esta convención del CEDAW, menciona ciertas recomendaciones que se les da a los países que forman parte de esta plataforma, ¿no? Explícitamente se habla sobre las obligaciones en materia de violencia contra las mujeres, que es básicamente este comité del CEDAW, y reconoce también la violencia contra las mujeres como forma de discriminación. De manera particular, entonces señala que todos los estados deben adoptar medidas apropiadas y eficaces para combatir todo tipo de violencia y llevar a cabo una adecuación normativa para que las leyes que, digamos, tienen los países prohíban y condenen cualquier tipo de violencia contra la mujer, ¿no? Asimismo, se va a buscar, digamos, proporcionar servicios apropiados de protección y de apoyo a las víctimas y de recopilar también información, estadísticas e investigación acerca del alcance de las causas y de los efectos de la violencia y de la eficacia de las medidas para prevenir y responder a la violencia, entre otras. Entonces vemos que si bien no se habla de un tema de violencia como tal durante este documento legal, pero sí habla de recomendaciones que incluyen los hechos de violencia
y se realiza, digamos, y se menciona más bien, se especifica qué acciones se tienen que hacer para combatir todo tipo de violencia. Un siguiente documento internacional tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, más conocido como la Convención de Belém do Pará, que establece por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y de defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? En esta lucha por eliminar la violencia contra su integridad, ya sea física, sexual y psicológica, y también reconoce a la violencia no solamente como un acto en ámbitos privados, sino también en ámbitos públicos. Y es así que esta convención se vuelve, digamos, otra de las plataformas que especifica ya el hecho de violencia que, digamos, afecta principalmente a las mujeres, ¿no? El Perú también aprueba estos reglamentos, ¿no? Estos lineamientos que brinda esta convención en 1996, ¿no? Y entra en vigencia justo en ese mismo año. ¿Qué es lo que menciona esta convención de Belém do Pará hacia, digamos, los estados? Brinda ciertos lineamientos de obligaciones específicas para poder prevenir, sancionar y erradicar la violencia, ¿no? Lo primero habla del abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia, de incluir en su legislación interna normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Adopta también medidas jurídicas para proteger a las víctimas de violencia, modifica o bueno, lo que pide es que justamente se puedan modificar o abolir leyes o reglamentos que estaban en ese periodo o antes de esta convención, que estaban vigentes, pero que eran leyes que no respondían a la temática o no respondían a la problemática en general, ¿no? eh, Teníamos prácticas jurídicas que respaldaban justamente la persistencia de la violencia, ¿no? Asimismo, también menciona de garantizar el acceso a la justicia para las mujeres que han sido víctimas de violencia, asegura la reparación del daño, busca que se modifiquen estos patrones socioculturales de conductas, busca también que se suministren los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a las mujeres y también fomenta la educación y la capacitación del personal en materia de género, ¿no? Como vemos, hay diferentes obligaciones que responden a cómo el Estado tiene que tener, digamos, ciertos servicios especializados que respondan a las necesidades de las mujeres, incluyendo no solo el servicio, sino también al personal, ¿no? Es decir, a las personas que atienden en estos servicios, ¿no? Habla de una educación, una capacitación constante que puedan manejar, digamos, diferentes conceptos, enfoques en el tema de género. Entonces, así vemos el tema más internacional, ¿no? Estas convenciones, estos documentos legales que justamente se busca a nivel internacional para que se responda, digamos, a lo que se busca a nivel nacional, ¿no? Es decir, es nuestro marco, el objetivo básicamente que se empieza a establecer a nivel a nivel de nuestras leyes nacionales, ¿no? Entonces, conociendo un poco sobre estos estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es necesario ver que en este sistema se busca que existan patrones o que se erradique patrones de estereotipados de comportamiento, ¿no? Que es una de las bases de por qué vemos tanta desigualdad en diferentes sociedades. También busca que los estados puedan actuar con la debida diligencia, ¿no? Es decir, con la rapidez necesaria para prevenir, para investigar y para sancionar con celeridad y sin dilación todos los actos de violencia. Asimismo, también busca garantizar la disponibilidad de mecanismos judiciales efectivos, adecuados e imparciales para víctimas de violencia. Y finalmente, también lo que se busca es avanzar en la igualdad de género,
digamos, disminuir estos factores de riesgo, estos actos de violaciones, digamos, de derechos humanos, en las que se enfrentan en su mayoría las mujeres, no solo por su condición de tal, sino también porque están combinados con otros factores que pueden estar asociados al sexo, a la raza, a la edad, a la etnia, a la posición económica, entre otros. Conociendo este marco internacional, vamos a ver ahora nuestro marco nacional que responde justamente a estos actos de violencia. Nuestro sistema nacional, nuestro marco normativo, eh, está enfocado en la prevención, en la atención y en la protección frente a la violencia. Y podemos encontrar dos grandes lineamientos que tienen que ver con las normas nacionales. Dentro de ello encontramos la Constitución Política, la Ley de Igualdad, la Ley 3036-4 y otros. Y también tenemos políticas públicas. Políticas públicas que van a trascender de gobierno en gobierno, ¿no? Podemos encontrar el Acuerdo Nacional, el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y también otras políticas públicas que se desprenden también de las normas nacionales con las que contamos. Es importante que cuando hablamos de violencia tenemos que referirnos a esta ley, a la ley 3036-4, que es la actual ley que regula, digamos, todo lo concerniente en hechos de violencia, ¿no? En acciones preventivas, en la sanción y en la erradicación de la violencia, pero no solo contra las mujeres, sino también contra los integrantes del grupo familiar, ¿no? Quienes integran un grupo familiar. Esta ley ya tiene 10 años, ya está cumpliendo 10 años desde el 2015. Ha tenido muchas modificaciones, pero la esencia sigue siendo la misma, ¿no? El objeto, el objetivo sigue siendo la misma, si bien ha habido muchas modificaciones, pero se sigue manteniendo el objetivo que es el de prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia. Entre sus cambios más importantes, digamos, que se ha tenido en comparación con la ley anterior, es que esta ley reconoce los hechos de violencia, no solamente que se realizan, digamos, o se dan en espacios privados, sino también en espacios públicos, ¿no? Y define claramente cuando hablamos de una violencia contra las mujeres por su condición de tal y contra los integrantes del grupo familiar. También pone una situación, digamos, más especial, más de atención especial a la población o a los integrantes de esta familia que están en una situación de mayor vulnerabilidad frente a otros, ¿no? Ya sea por la edad, sea por la situación física, ¿no? Este grupo, digamos, de personas o digamos, de integrantes que están en mayor situación de vulnerabilidad, puede ser integrado por niños, niñas, adolescentes, por personas adultas mayores, por personas con discapacidad, entre otros. Y asimismo va a establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas, así como reparación del daño causado, ¿no? Es decir, esta ley no solamente busca la prevención y erradicación, sino también busca la reparación, ¿no? Y para esto, lo que va a disponer es la persecución, la sanción y la reeducación de los agresores que han sido sentenciados por estos hechos de violencia, con el fin de garantizar que las mujeres y los integrantes del grupo familiar tengan un ejercicio libre, un ejercicio pleno de todos sus derechos, en especial del derecho a vivir una vida libre de violencia. Parte también de esta ley se mencionan los principios que rigen, digamos, esta ley. Tenemos el principio de igualdad y no discriminación, el principio del interés superior del niño, el principio de la debida diligencia, el principio de intervención inmediata y oportuna, y se hace mucho énfasis en este principio, ya que se menciona que los operadores de justicia, así como la Policía Nacional del Perú, tienen que actuar de forma oportuna sin dilación por alguna razón, digamos, procedimental o administrativa o formal, ¿no?
y se tiene que garantizar la disposición de de las medidas de protección previstas, ¿no? Con la finalidad de atender efectivamente a la víctima, ¿no? Entonces, esta es la mirada, digamos, que tiene esta intervención, este principio de intervención inmediata. Asimismo, también tenemos otro principio, que es el principio de sencillez y oralidad. Este principio busca que los operadores de justicia tengan el mínimo de formalismo en cuanto a la atención a víctimas de violencia, ¿no? Y también busca que exista la atención en espacios amigables para las presuntas víctimas, ya que es complicado que una víctima de violencia pueda ir a contar, puede ir a hacer la denuncia cuando, digamos, no hay un espacio más privado, más amigable. Esto en muchas ocasiones incluso limita, digamos, o pone como barrera también el hecho de poder romper estos hechos de violencia que se está enfrentando esta usuario o esta víctima de violencia, ¿no? Entonces, este principio es necesario recordarlo y lo enfatizamos bastante porque parte también de las acciones, digamos, de un promotor o una promotora social es justamente el acompañamiento a las víctimas y la parte o el trabajo, digamos, que tienen que hacer los operadores en cumplimiento de la ley tiene que ver con este principio de sencillez y oralidad, que básicamente es algo que se puede garantizar desde la aplicación o desde el trabajo que hacen los promotores comunitarios, ¿no? Asimismo, también vamos a entrar a lo que nos concierne con respecto a la definición como tal. Cuando hablamos de un hecho de violencia contra la mujer por su condición de tal y cuando no, ¿no? Podemos encontrar muchos hechos de violencia en nuestro país. De hecho, nuestro país es un país con bastantes casos de violencia, no solo contra las mujeres, contra niños, contra hombres, contra adultos mayores, en fin, ¿no? Pero ¿cuándo se puede atender, digamos, bajo esta mirada de la ley 3036-4 o cuando es catalogado sí como un hecho de violencia, pero que debe ser atendido desde otra entidad o desde otra institución que corresponda, ¿no? Esto nos va a permitir verlo, digamos, esto nos va a permitir diferenciar cuando conocemos la definición de la violencia, ¿no? Entender que la definición de violencia contra las mujeres es cualquier acción o cualquier conducta que va a generar muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico. Y aquí viene esta palabra que diferencia los casos de violencia basado en género o por su condición de tal que de otro tipo de violencia, ¿no? La violencia contra la mujer se produce por su condición de tal, que quiere decir que se realiza contra una persona o contra una mujer que no cumple con cierto mandato o que o no ha respondido, digamos, a cierta idea de cómo debería comportarse, digamos, una mujer, ¿no? Es así que vemos casos de violencia por infidelidad, ¿no? O intentó matarla porque lo dejó, ¿no? O porque se fue a una fiesta solo, ¿no? Sola. Entonces, vemos que no se cumple, digamos, con estas ideas, ¿no? Estos estereotipos sociales que tenemos que separan al hombre y las mujeres, ¿no? En cuanto a roles y actividades y acciones y que se agrede por ese hecho, ¿no? Entonces vamos viendo que eso responde a este concepto de por su condición de tal. Muy al contrario, si por ejemplo en la calle, ¿no? Por una situación X, terminan golpeándose y la mujer termina lastimada, ¿no? Sí es un hecho de violencia, sí, pero el contexto en el que sucede no necesariamente puede ser por su condición de tal. Tal vez están peleando o la han querido robar, ¿no? Y en el robo se produjo, digamos, una agresión hacia ella, ¿no? No es un caso que se atiende desde esta ley, pero sí es un caso de violencia que ya corresponde, digamos, a otras entidades, ¿no? Algo importante también de esta definición es que la violencia se da no solo en espacios
privados, como es, digamos, dentro de la unidad doméstica, en la que el agresor comparte o ha compartido un mismo domicilio, ¿no? Por eso es que las exparejas también son consideradas dentro, digamos, de este lugar familiar, dentro de los integrantes del grupo familiar. Sino que también tenemos espacios o violencias que se realizan en espacios más públicos, ¿no? Como por ejemplo los acosos, el abuso sexual, las violaciones, el acoso sexual en el trabajo, la trata de personas, prostitución forzada, entre otras, que básicamente se da en espacios públicos. Entonces, esta es la definición, digamos, más resumida de lo que es la violencia contra las mujeres por su condición de tal, en la que se da en un contexto en las que hay una relación de poder, ¿no? Se manifiesta a través de relaciones de dominio, de control, ejercicio de poder, de sometimiento y otros. En cambio, por otro lado, cuando hablamos de la violencia contra los integrantes del grupo familiar, los vamos a reconocer porque son las acciones u omisiones que van a generar sí un daño, pero que se va a realizar en un contexto de responsabilidad, de confianza y de poder, ¿no? Es decir, estos tres contextos van a tener que cumplirse cuando hablamos de un hecho de violencia contra los integrantes del grupo familiar. Por decir, un papá golpea a su hijo, en realidad está dentro de un contexto de responsabilidad, sí, porque el padre tiene la obligación de proteger al niño. Es confianza, sí, porque hay un vínculo afectivo. Y hay poder, sí, porque hay una diferencia en cuanto a la fuerza, ¿no? Entonces vamos viendo que tiene que cumplir con estos tres aspectos para poder identificar que es un hecho de violencia contra algún integrante del grupo familiar. Asimismo, también parte del trabajo, digamos, que se hacen los y las promotoras sociales es conocer los tipos de violencia, ¿no? Identificar estos tipos de violencia. Vemos la violencia física como cualquier daño a la integridad corporal, pero acá también se cataloga la negligencia, que no necesariamente es el hecho de agredir físicamente a la otra persona, sino más bien omitir una responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, privarle de sus necesidades básicas y producto de esa privación puede generar un daño físico a largo plazo, a corto plazo, puede recuperarse en un mes, puede recuperarse en 2 años, no importa el tiempo, pero ya le genera un daño físico, ¿no? Ejemplo que sucede mucho en los niños, ¿no? Los niños, un niño se cae, digamos, del techo y fuera de llevarle al centro de salud, lo tienen en casa, ¿no? Esperando que se sane con alguna receta casera y le puede generar un daño mayor, ¿no? Ese es un hecho, por ejemplo, de negligencia, ¿no? También vemos la violencia psicológica que tiene que ver con todo el daño que se realiza a nivel psíquico, ¿no? El control, el aislamiento, la humillación, entre otros. En el caso de niños también se identifica mucho un tipo de violencia psicológica al abandono. La violencia sexual, que es toda conducta de connotación sexual que se realiza contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Esta es la diferencia de cualquier otro tipo de acto sexual, ¿no? Sin consentimiento o bajo coacción. Recordemos que los niños menores de 14 años no tienen consentimiento, así que todos los casos de connotación sexual que está dentro de la edad de menores de 13 años, o menores de 14 años son hechos de violencia sexual. Y en un hecho de violencia sexual puede haber tocamientos, o sea, puede haber un contacto físico, como también no. Por ejemplo, la exposición a materiales pornográficos, que también es un tipo de violencia sexual. Y finalmente, la violencia económica o patrimonial, que es la que se dirige cuando se menoscaban los recursos económicos o patrimoniales, ¿no? Es decir, no le deja trabajar o le ha quitado la herramienta de trabajo o se quiere apropiar, digamos, de algún título o de algún patrimonio que tiene o el control, digamos, económico y que no, que digamos, no garantiza el desarrollo integral de todos los integrantes de la familia, ¿no? Pero así como hay tipos de violencia, también encontramos modalidades de violencia que están basadas en el género. Por ejemplo, la violencia en la relación de parejas, digamos que es la violencia más interna, más en espacios internos, los feminicidios, la trata de personas,
tenemos las violencias obstétricas, el acoso político, la violencia dada por orientación, una orientación sexual distinta, digamos, violencia contra mujeres indígenas, contra mujeres afroperuanas, migrantes, mujeres con VIH, entre otros. Entre otros tipos de violencia, incluso ahora hablamos de la violencia en la tecnología, que también ya es otra modalidad de violencia de género. Y bien, para poder continuar, cuando hablamos del tema del trabajo comunitario, es importante ver con qué herramientas contamos para este trabajo comunitario. Y una de las herramientas son los enfoques, es decir, la forma en cómo vemos el problema, ¿no? De cómo identificamos y cómo comprendemos el problema de la violencia. Un primer enfoque que se utiliza es el enfoque de derechos humanos, que es el de garantizar el respeto de la dignidad de toda persona, ¿no? Por el mismo hecho de ser humano ya tenemos o ya somos titulares de derecho y que todas las acciones, digamos, que se realizan en la sociedad es respondiendo a los derechos. Si hablamos, por ejemplo, de un tema alimenticio, respondemos a los derechos humanos. Si habla de un tema de vivienda, estamos respondiendo a los derechos humanos, ¿no? Entonces, los derechos humanos son el centro de intervención de todo gobierno, de todo Estado. Y parte de este enfoque también es reconocer que tanto las mujeres como los varones tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones y que no existe una razón alguna, ni por más razonable que parezca, de que pueda, digamos, ser diferenciadas para uno de ellos, ¿no? Estos, digamos, son parte de estos enfoques de derechos humanos. Otro de los enfoques que tenemos es el enfoque de género, que es el ver, es entender, analizar el problema, pero desde una mirada de género, es decir, reconocer que existen roles y tareas que se han asignado tanto a varones y a mujeres, y el problema de esta designación de roles y tareas es que ha generado muchas diferencias, muchas desigualdades, ha generado relaciones de poder inequitativas, ¿no? Es decir, por muchos años a las mujeres se les privaba del espacio público y se les alejó, por ejemplo, de la política. Y vemos mayor presencia de hombres en la política y esto es una relación inequitativa, ¿no? No hay una igualdad en cuanto a la representación o representatividad. Entonces, eso es entender, eso es lo que busca, digamos, el enfoque de género en conocer cómo es que afectan los problemas de acuerdo a esta separación, digamos, de roles y de actividades que se tiene en cuanto a las mujeres y varones. El enfoque de género, además, fuera de que nos permita, digamos, analizar, también nos permite comprender que podemos tener estrategias que logren o que busquen una igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, ¿no? Es decir, buscar que las mujeres tengan los mismos accesos que los hombres, ¿no? Empoderarlas, trabajar en la autonomía, entre otros. Tenemos el enfoque de integralidad, que es también el comprender cómo así como las personas, digamos, son seres complejos que tienen un carácter biopsicosocial, la violencia es igual, o sea, la violencia es multicausal. Podemos encontrar factores hasta de los más personales, digamos, individuales, hasta los más estructurales, ¿no? Y es así que tenemos, cuando hablamos de un hecho de violencia, es comprender que existen factores a nivel individual, a nivel familiar, comunitario, estructural, y que todos estos factores necesitan, por ende, una intervención multidisciplinaria, ¿no? Y nos podemos apoyar en diferentes profesionales para poder comprender, digamos, un hecho de violencia que podemos atender. Otro de los enfoques que encontramos es el enfoque intercultural, que es el de revalorar las prácticas culturales, digamos, que buscan el respeto, busquen la tolerancia, pero también identificar estas prácticas culturales digamos, que sirven de justificación para hechos de violencia, ¿no? Que sirven para poder sustentar, digamos, alguna práctica discriminatoria, por ejemplo, los matrimonios infantiles, ¿no? Entre otros. Entonces, el enfoque intercultural también nos permite identificar ello. Tenemos también el enfoque de riesgo, que está, digamos,
em, orientado a reducir las posibilidades de riesgo de que las víctimas puedan sufrir un daño más grave o una tentativa de feminicidio o que pueda llegar, digamos, a un hecho como tal, ¿no? Este enfoque va a permitirnos, digamos, identificar factores de riesgo que pueden generar mayor daño a la víctima, ¿no? Y este enfoque de riesgo es algo que se trabaja no solamente desde los niveles profesionales, sino también desde diferentes espacios comunitarios, ¿no? El acompañamiento, el estar el de estar siempre identificando, digamos, qué factores de riesgo se tiene para que esta víctima pueda caer, digamos, en un nuevo hecho de violencia o pueda ser un tipo de violencia más grave, ¿no? Entonces es necesario comprender que este enfoque nos permite adelantarnos a ello. Entonces, pasando ya, vamos a ver que hemos identificado, digamos, algunos de estos enfoques que nos permiten mejorar, que nos permiten analizar, que nos permiten tener estrategias de intervención en los casos de violencia, ¿no? Y ahora sí, vamos a entrar a lo que son los promotores comunitarios. Algunos lo denominan como promotores sociales, otros como promotores comunitarios. Lo cierto es que los promotores son líderes y agentes de cambio dentro de una comunidad, ¿no? Es decir, son quienes conocen esta comunidad y son reconocidos como tal, ¿no? Son encargados de facilitar un desarrollo social, económico y humano. Y básicamente su labor se va a centrar en organizar actividades, en promover la participación ciudadana, en fortalecer lazos comunitarios para un progreso colectivo, además de que suelen ser capacitados para identificar problemas, para difundir información relevante y conectar a la comunidad con recursos y servicios necesarios. Esto en términos generales cuando hablamos de los promotores comunitarios. ¿Qué entendemos por promotores comunitarios? Y así como vemos que los promotores comunitarios son líderes, son agentes de cambio de sus comunidades, tienen también ciertas funciones, ¿no? Funciones y también características. Lo primero es que ellos son facilitadores del desarrollo, es decir, que son quienes organizan y coordinan actividades que buscan el progreso de la comunidad, ¿no? Que van a ser como el vínculo entre la comunidad y agentes externos, ya que ellos van a ser como este puente, ¿no? De la comunidad que los reconocen como líderes y los agentes externos, que pueden ser instituciones, ONGs, públicas, privadas, que los van a reconocer también como parte de la comunidad, pero como referentes de la comunidad, ¿no? Van a ser quienes van a representar, por decirlo así, a esta comunidad. Las funciones también dentro de ellos es que ellos son agentes de cambio, ¿no? Son personas que viven y que sienten los problemas dentro de una comunidad. No es como un profesional, digamos, que viene externo y empieza a capacitar a la población, ¿no? Un promotor comunitario es alguien que vive en la zona, es alguien que conoce la zona, que sabe cómo es los problemas, las necesidades y eso permite, digamos, que conozca más a profundidad, digamos, esta zona para poder tener una intervención mejor, ¿no? Va a promover soluciones, va a difundir también conocimientos y también las tecnologías de ser necesario. Van a ser comunicadores y educadores. ¿Por qué? Porque van a capacitar a otros miembros de la comunidad, van a transmitir información, van a fomentar la participación en procesos en toma de decisiones. Van a ser vinculadores sociales también porque establecen conexiones entre las comunidades y las diversas instituciones, en las que se va a facilitar el acceso a servicios en cuanto a recursos también, ¿no? Entonces es similar a lo que hablábamos de este vínculo entre la comunidad y los agentes externos. También tenemos entre sus funciones el de diagnóstico y planificación, en la que se identifican problemáticas sociales, aquí se elaboran diagnósticos participativos, se planifican acciones para abordar las necesidades identificadas. Una de las características principales de los promotores sociales es el liderazgo comunitario, ¿no? Es decir, el de inspirar a otras personas, el de fomentar su participación, el de promover su organización comunitaria, entre otros.
Y finalmente, la sensibilidad social, ¿no? Estos promotores en general, porque ahorita vamos a hablar de los promotores frente a la violencia, pero estos promotores en general tienen que mostrar empatía, compromiso con el bienestar de la comunidad, ¿no? Al ser reconocidos, a ser parte, digamos, de una comunidad, tienen que velar por este bienestar común, ¿no? Buscar soluciones sostenibles, buscar el buen vivir, entre otros, ¿no? Entonces, a eso hablamos con sensibilidad social. No son, digamos, trabajos que se hacen en beneficio propio, sino en beneficio comunitario, ¿no? Y cuando hablamos entonces ya de los promotores sociales frente a la violencia, hemos visto ya un poco sobre este concepto de quiénes son los promotores comunitarios, y los promotores sociales frente a la violencia es muy similar, en realidad tienen el mismo concepto, tienen las mismas cualidades, pero en el caso de actuar frente a hechos de violencia, ¿no? Ya sea contra la mujer o integrantes del grupo familiar, ellos cuentan o juegan un papel importante en la prevención y en la atención de la violencia, ¿no? Especialmente en casos de violencia con mayor o frente, casos de violencia hacia integrantes del grupo familiar con mayor vulnerabilidad, ¿no? Es decir, contra niños, niñas, adultas mayores, personas con discapacidad, entre otras, ¿no? Pero todos estos hechos de violencia y todos los aspectos, digamos, preventivos y de atención se realizan dentro de su comunidad. Su labor va a incluir sensibilización, orientación, acompañamiento y articulación con servicios especializados. Entonces, conociendo esto, entre sus funciones que se tiene es, como ya lo mencionamos, el tema preventivo, ¿no? La prevención a través de difundir información sobre la violencia, por eso es que hablamos todo el tema de violencia, el concepto, los tipos, el marco legal, porque ellos, los promotores, las promotoras sociales, son quienes van a difundir, digamos, todo lo que respecta a la información sobre violencia, sus tipos, las causas, las consecuencias, porque tenemos que generar, digamos, un trabajo de sensibilizar a la población, a la comunidad, ¿no? Así también los mecanismos para denunciar y acceder a los servicios de apoyo, ¿no? Y realizar también campañas de sensibilización y de movilización en la comunidad. Dentro también de otras de las funciones tenemos la detección. En esta función se enmarca el de identificar casos de violencia tanto en espacios públicos como en espacios privados y en actuar como primeros respondedores, digamos, como los primeros que vamos a brindar, digamos, esta contención primaria, va a ofrecer apoyo, va a orientar a las víctimas y para eso tiene que conocer muy bien sobre estos procesos, ¿no? Sobre la ruta de atención, sobre los canales de denuncia, sobre las instituciones que pueden acogerlos, ¿no? Porque cuando detectan un caso son quienes en primer lugar, digamos, dan este soporte. Otra de las funciones también es el de orientación. Es decir, informan a las personas sobre sus derechos, sobre las rutas de atención disponible, sobre los servicios, ya sea de salud, de asistencia legal, de casas de refugio, sobre casos de violencia, entre otros, ¿no? Brindan, digamos, esta orientación, esta información con respecto a al trabajo o con respecto a la ruta de atención, digamos, en casos de violencia. También dentro de sus funciones está el del acompañamiento, que es el de brindar el apoyo emocional y el acompañamiento a las víctimas durante los procesos de denuncia y atención, ¿no? Especialmente en casos de violencia de género, como ya lo mencionábamos, ¿no? Es decir, estar acompañando, ¿no? Dándole este soporte a las víctimas de violencia, ¿no? Otra de las funciones es el de la articulación, que es el de colaborar con instituciones y organizaciones que brinden servicios a víctimas de violencia, así como los que pueden ser, por ejemplo, los centros de emergencia mujer, las defensorías de la niñez, como las de MUNAS, otras instancias u otras ONGs que también trabajan en la temática, que básicamente con los que se pueden ir articulando para tener un servicio, digamos, más integral a las víctimas de violencia.
Y finalmente, otra de las funciones que tienen es el de fortalecimiento comunitario, ¿no? En la que se promueve la participación comunitaria en la prevención de la violencia, fomentando relaciones saludables y denunciando también prácticas que normalicen, digamos, estos hechos de violencia, ¿no? Entonces, el fortalecimiento comunitario tiene que ver con el de fomentar estas relaciones saludables dentro de la comunidad. ¿Cuál es el perfil entonces de un promotor o una promotora social o comunitaria en frente a hechos de violencia? ¿No? Un promotor tiene que ser consciente de su papel en la prevención de la violencia, ¿no? Va a ser un referente, va a ser una lideresa o un líder que tiene la capacidad de poder convocar, de promover procesos de sensibilización y movilización, ¿no? Tiene que ser referente en la comunidad porque la tienen que reconocer y es así que si algún vecino o vecina conoce un caso de violencia, sabe quién es la promotora social y da a conocer el caso a esta persona. Por eso es que tienen que ser reconocidos, tienen que ser referentes en sus comunidades. Las promotoras comunitarias también, en cuanto a la prevención de la violencia, asumen compromisos y responsabilidades frente a situaciones de violencia que atraviesan las personas o que atraviesan las mujeres, ¿no? Eh, Así como se menciona, una promotora social es una persona con un alto nivel de autoestima porque al ser referente, eso quiere decir que son mujeres o son personas, digamos, ejemplo para la comunidad, ¿no? Y esto implica también una serie de habilidades, de desarrollo, digamos, de habilidades socioemocionales, como por ejemplo la autoestima, ¿no? También una promotora comunitaria o un promotor comunitario en prevención de la violencia tiene que tener a su disposición el de trabajar al interior de su comunidad. Por eso es que mencionamos que un promotor comunitario, un promotor social, es dentro de la comunidad, o sea, parte, sale de la comunidad y es quien conoce esa comunidad. Siente, digamos, identificado, tiene un sentido de pertenencia, tiene valores culturales que responden a esta comunidad. Y finalmente también el perfil, dentro del perfil de un promotor o una promotora comunitaria, es la capacidad de generar articulación con otros sectores, ¿no? Puede ser con las municipalidades, con los gobiernos provinciales, locales, con instituciones públicas, privadas, entre otras, para poder brindar apoyo a las víctimas de violencia desde la denuncia hasta llegar a la sentencia. En resumen, entonces, un promotor social es una modalidad de un trabajo, del trabajo social, que promueve la participación de las personas, de grupos y de comunidades como actores de su propio desarrollo. Se concentra en aspectos como el de generar procesos de construcción de ciudadanía, de mejorar la efectividad de los derechos de las personas, de contribuir a las mejoras de las condiciones para que puedan ser efectivos de derechos, Era hallar a alguien que de culpa. garantizar también el respeto de los derechos humanos en cuanto o en materia laboral, de salud, en diferentes, digamos, en diferentes esferas, digamos, en cuanto al cumplimiento de derechos, ¿no? ¿Cuál es la función básica entonces? Como hemos visto, es el de promover la acción individual y colectiva frente a la violencia, ya sea frente a la violencia familiar o sexual, entre otros tipos de violencia. Propiciar relaciones individuales y familiares saludables y procesos de capacitación para el emprendimiento social y económico de la población. ¿Esto cómo se va a lograr? A través de la formulación, de la promoción, de la planeación, coordinación y ejecución de actividades de información, comunicación y de educación no formal, ¿no? Queremos cambiar, digamos, tener relaciones más saludables, relaciones más igualitarias dentro de una comunidad, necesitamos herramientas para hacerlo. ¿Cuáles son estas herramientas? ¿Cuáles son estos procesos operativos o cómo llevamos a cabo estos cambios? Pues a través de ciertos procesos operativos. Primero, podemos hacerse o se pueden realizar a través de las incidencias, ¿no? Incidencia ante los gobiernos regionales, locales, instancias públicas para institucionalizar el abordaje de la problemática, ¿no?
En cuántos espacios comunitarios todavía se naturaliza tanto los hechos de violencia que creen que no es necesario, digamos, hacer algo para pararlos, ¿no? Y esto implica un proceso de incidencia, ¿no? De institucionalizar, de poder llevar, de poder difundir los programas, los proyectos, los lineamientos que se tienen a nivel nacional para prevenir casos de violencia. También podemos apuntar a los procesos educativos para la igualdad, ¿no? En donde se puede privilegiar, digamos, al trabajo en escuelas, a centros superiores, ¿no? Aquí podríamos hacer programas en comunidades educativas, desde la formación de promotores educadores, líderes escolares, talleres con padres, madres, entre otras. Podemos fomentar también proyectos de prácticas de crianza, formación de colectivos universitarios, desarrollo de capacidades para operadores en temas de atención y prevención de la violencia. Dentro de los procesos también que podemos implementar es la movilización comunitaria y participación ciudadana que promueva la toma de conciencia y la sanción social, ¿no? Desde la formación de facilitadoras, campañas, digamos, casa por casa, programas de habilidades para fortalecer la capacitación de decisiones, es decir, la autonomía, el fomentar, digamos, el emprendimiento económico como una forma de prevención, generar, digamos, estos colectivos de varones frente a la violencia, entre otros. También tenemos el proceso de articulación y concertación para la optimización del abordaje frente a los hechos de violencia, es decir, a través, por ejemplo, de mesas contra la violencia, ¿no? Estos acuerdos, estos consensos que se pueden llevar no solamente de parte de la comunidad, sino también en coordinación o en un diálogo permanente con otras instituciones. Y finalmente la comunicación para el desarrollo que busca contribuir a la eliminación de los estereotipos, ¿no? De dónde, justo como mencionábamos, de dónde nacen muchos hechos de violencia, desde esta separación, digamos, de roles de actividades en respuesta a los estereotipos socioculturales, ¿no? El propósito de un trabajo comunitario es el de desarrollar actividades preventivas, promocionales, para contribuir en la erradicación de la violencia. Y como mencionábamos, se puede hacer trabajos con comunidades educativas, ¿no? Que es, digamos, uno de los espacios también eh, más importantes y también más interesantes de trabajo, ¿no? Ya que no solo hablamos del trabajo con niños y niñas, sino también con adolescentes, con docentes, con padres, con madres, ¿no? Y desde aquí podríamos empezar a buscar, digamos, nuevos mecanismos de generar cambios, ¿no? De poder tener, digamos, compromisos por parte de la comunidad educativa para poder prevenir hechos de violencia o poder reducir, digamos, estos casos de violencia. También podríamos hacerlo, si bien hablábamos del tema más a nivel primario o secundario, también podemos hablar a nivel universitario, ¿no? En la que sensibilicemos, promovamos el involucramiento de universidades y de centros superiores, ¿no? A través de normas universitarias, de acuerdos, de manifiestos juveniles que puedan generar mecanismos de promoción en su interior de la currícula. También tenemos otra, digamos, otra de las estrategias, digamos, de intervención en cuanto a los promotores sociales o promotores sociales, es la formación de facilitadoras, ¿no? En la que podemos sensibilizar a lideresas de organizaciones sociales de base. Se puedan formar, digamos, facilitadoras en acción como agentes comunitarias activas, así como las promotoras sociales que tenemos, ¿no? Quienes se van a encargar de organizar directivas, estatus, redes, entre otras. Y ellas, pues, lo ideal es que sean reconocidas por los gobiernos locales y por otras instituciones. Como ya lo mencionamos, una promotora tiene que ser reconocida como tal, ¿no? Y actores locales que presentan iniciativas y que tienen un papel protagónico en las comunidades. Otra de las estrategias es, por ejemplo, las campañas casa por casa, ¿no? En las que podemos brindar, digamos, herramientas a las promotoras sociales para que puedan salir en las visitas domiciliarias, para que puedan difundir servicios, detectar casos en situaciones de riesgo, entre otros. Y esta estrategia muy utilizada, que es las movilizaciones, los plantones, las vigilias, ¿no? En la que se puedan desarrollar pasacalles, festivales, cursos, desfiles, como ya mencionaba, plantones, movilizaciones, vigilias, entre otras, que puedan buscar, digamos, sensibilizar a la población frente a los hechos de violencia.
Los trabajos con mesas, con redes, comités, tienen que ver mucho con el trabajo de la, tienen que ver mucho con el trabajo, digamos, de la incidencia que se realiza frente a los gobiernos locales, ¿no? Podemos usar espacios ya constituidos como las mesas de concertación, las redes, las instancias de articulación, entre otras. Y aquí podemos hablar también del desarrollo de capacidades, ¿no? Esto en gestión, en coordinación con otras instituciones, en las que podamos dar, por ejemplo, diplomados, especialidades, foros, jornadas, congresos, podemos dar charlas, talleres, cursos, entre otros, ¿no? El desarrollo de capacidades básicamente va a tener que estar dirigido a dos grupos, a los operadores de justicia, ya sea de operadores también de salud, educadores, policías, a los gobiernos locales, serenazgos de MUNA, gobernadores, tenientes, gobernadores, entre otros, que son parte, digamos, de este grupo grande de operadores. Pero también podemos trabajar con la sociedad civil, con las comunidades, a través de líderes, de organizaciones sociales de base, de grupos juveniles u organizaciones, de niños, niñas, adolescentes, entre otros. Las campañas de comunicación y sensibilización, que como ya lo mencionamos, ¿no? Normalmente estas campañas se realizan también en el marco de un día referente, ¿no? Ya sea el día de la eliminación de la violencia o el Día de la Mujer, entre otros. Entonces, en resumen, los procesos operativos tienen que ver con la parte preventiva, con la parte de promoción, con la capacitación y con la comunicación, ¿no? Son, digamos, estos cuatro aspectos que se trabaja desde estos procesos operativos. Y ya para terminar, ¿no? Les podemos compartir algunas acciones más que se podrían desarrollar desde las y los promotores sociales, ¿no? La organización de talleres y charlas sobre prevención de la violencia en escuelas y también en comunidad en general. Las visitas domiciliarias para identificar casos de violencia y sobre todo brindar apoyo a las familias vulnerables, la participación en campañas de sensibilización y movilización comunitaria y la coordinación con autoridades locales y servicios especializados para garantizar el acceso a la justicia y la atención integral a las víctimas. Bien, entonces hemos llegado al final del curso. Eh, Hemos tratado de resumir también un poco el tema de este aspecto, digamos, grande sobre la promoción o sobre los promotores o promotoras sociales o comunitarias, ¿no? Y bueno, hemos llegado al final del curso. Muchas gracias a cada uno de ustedes por quedarse hasta el final. Y bueno, tal vez por ahí alguna consulta a través del chat para poder ir avanzando. Si no, caso contrario, bueno, conmigo será hasta una siguiente oportunidad, ¿no? Si desean las diapositivas, comunicarse con el centro de capacitación para que les puedan hacer llegar. Bueno, nuevamente muchas gracias y que tengan buenas noches.